Seguimos un ratito, después vamos al chat. Bien, les decía, definir acuerdo entre supervisor, subordinado, revisión periódica del avance de los objetivos, tener una retroalimentación de lo que es lo que pasa en la realidad y lo que pasa y lo que pensamos que iba a pasar, ¿eh? Cuáles fueron los desvíos, cuáles fueron los problemas. Eso, a ver, obviamente que ya lo vamos a ver con un poquito más adelante respecto de la contabilidad. La contabilidad a nosotros nos da información para tomar decisiones. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Tomar información para tomar decisiones. Lo que pasa es que la información esa, y más en nuestros días, la información no me sirve una información histórica, o sea, yo no puedo esperar un año y pico hasta que se cierre el balance para tomar ciertas decisiones. Por el contrario, yo necesito información anticipada, o sea, yo en la medida de que mi tarea sea reducir al máximo la incertidumbre, porque ese es el problema, reducir al máximo la incertidumbre, yo puedo manejar de una forma más criteriosa la empresa. A ver, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo 200 empleados en mi empresa, ¿sí? Tengo una tornería, una empresa metalmecánica que fabrico piezas para otras empresas, tengo 200 personas a cargo. Obviamente que si yo voy muchas veces usamos información del pasado y esto sí es útil para tomar una resolución del futuro. Es decir, si yo veo que anualmente estoy teniendo despidos, ¿sí? A medida que va avanzando y veo que este año puede llegar a ser conflictivo porque tengo convenios con el gremio y estoy viendo, por ejemplo, que el gremio quiere instaurar la cláusula gatillo con el ajuste inflacionario en sus sueldos y demás. Eso me está haciendo ver de que muy probablemente yo tenga un año conflictivo y necesariamente, ojalá que no ocurra, pero seguro que voy a tener que despedir o voy a tener que pagar indemnizaciones. Entonces, ¿qué hago? Voy anticipándome a ese pago de indemnizaciones y voy reservando cierta cantidad de dinero, ¿sí? Que lo voy calculando de las ventas y voy guardando como en una alcancía pequeñita, como para que a mí no me sorprenda el hecho que me llegue una notificación de un abogado que estoy teniendo un juicio respecto del despido de un empleado. ¿Se entiende? O sea, yo me voy anticipando a lo que estoy seguro que me va a pasar. O sea, no me va a sorprender el hecho de recibir esa notificación por parte del juzgado que estoy siendo sometido a un juicio laboral. ¿Se entiende? Entonces, a partir de esas medidas, de esa visión futura, es que el empresario tiene que acomodar eso, ¿sí? El hecho de agarrar y decir, bueno, a ver, proyecto ventas. Obviamente en el marco de una capacidad de producción determinada, de una capacidad de mano de obra determinada, yo produzco venta. ¿Y quién, proyecto venta? ¿Y quién va a saber cuál es la cantidad que yo voy a poder vender? Ni más ni menos que los propios vendedores. Ellos me van a mí guiar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mercado? Tengo que estar atento a eso y decir, bueno, a ver, mira, vos sabés que las personas no le gustan, dice que llegan las galletitas muy rotas a la mesa de los consumidores. Entonces yo voy anticipándome a eso como para decir, bueno, voy
armando, voy comprando, voy ajustando mi máquina, cosa que eso no ocurra. ¿Eh? El hecho de decir, bueno, comidas saludables, ¿sí? Hoy están en moda, ¿sí? Entonces aprovechar esa oportunidad de moda de las comidas saludables, decir, bueno, hago galletitas con semilla de sésamo. Capaz que la semilla de sésamo no le hace nada, pero a las personas eso les gusta. Entonces, el hecho de agarrar y decir, bueno, voy preguntándole al consumidor qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta al consumidor, yo también voy elaborando objetivos, elaborando estrategias, elaborando políticas, teniendo en cuenta esos objetivos particulares, esos objetivos eh, de producción, ¿sí? Y por supuesto yo tengo que comparar lo que pasó en la realidad con lo que yo proyecté. No para castigar a alguien, sino para ver y corregir los desvíos. Corregir los desvíos a tiempo, no esperar a último momento cuando ya es demasiado tarde. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta, obviamente, para fijar los objetivos? Contexto, obviamente. Yo no puedo fijar ventas ahora, por ejemplo, en este año 2020, decir voy a vender el 100%. Ni loco, si vos estás viendo de que el mercado está sumamente retraído, ¿sí? Obviamente que vos vas a tener que esas metas, esos objetivos los vas a fijar en función a lo que uno está esperando del mercado en lo inmediato. Entonces, no podemos fijar un objetivo absolutamente increíble porque no vamos a causar un total descontrol. Al final, no va a resultar para nada el hecho de formular objetivos. Oportunidad tiene que ser oportuna en la fijación de objetivos. No puedo fijar objetivos ya avanzado el año, tengo que anticiparme al año y decir, bueno, estos van a ser los objetivos. Y hacerlo y participar a la gente, porque la gente en los objetivos, si no participa en la construcción, no se siente parte del compromiso, o sea, no logramos tener el compromiso necesario en el resto de la comunidad empresaria, de mi empresa, en mi interior, es decir, bueno, yo me siento parte de todo ese engranaje que significa, o sea, con mi tarea, un obrero, un operario allá, o una persona que hace mantenimiento, limpieza, con su tarea y hacerle ver la importancia que tiene su tarea dentro del cumplimiento del objetivo, les puedo asegurar que logra el compromiso que tienen esas personas hacia el logro de esos objetivos que yo le estoy fijando. Ahora, ocurre también que si yo no le estoy marcando los objetivos, cada persona marca su propio objetivo y puede estar contrario al objetivo que yo pretendo de mi empresa. Si a la persona uno no le marca los objetivos determinados, las metas definidas y la estrategia a la que vamos a seguir, cada persona marca su propio objetivo y puede estar muy en contrapuesto de lo que es los intereses de la empresa. Bueno, racionalidad, lo que decimos nosotros, tiene que ser racional, no puede haber milagros para lograrlo, ahí lo dice. Planificación y control de gestión, bueno, es un poco lo que hablamos, el mirar hacia el futuro, realizar planes, esos planes tienen que ser concretos, no solamente los planes, tienen que fijar estrategias para el logro de los planes, la definición de políticas, decíamos recién, que es un poco más de lo que es definir criterios de decisión. Obviamente plantear objetivos en función de lo que de la realidad interna y externa, con qué cuento para plantear ese objetivo, cuáles son mis máquinas, cuál es la preparación que tienen mis obreros, mis empleados en relación a eso. Obviamente que el planteamiento de objetivos tiene que ser
en toda la empresa, no puede haber a un sector de la empresa que esté desconociendo o no forme parte de esos objetivos planteados a nivel global. Eh, Muchas veces uno nos dice, bueno, pero con semejante lío que tenemos en este país, con semejante inflación que tenemos en este país, con tan idas y vueltas que tenemos en nuestra política económica, que el dólar lo fijamos, que el dólar no lo fijamos, si no hacemos una proyección, si no planteamos objetivos, estamos totalmente a la deriva. O sea, tenemos esas tormentas, tenemos esas tempestades que afronta una pyme. El marinero, la tripulación, el capitán de ese barco, el empresario, tiene que estar preparado para afrontar esas tempestades. Obviamente que si no lo está, el barco va a ir a la deriva y obviamente va a encallar y no va a tener un resultado. O sea que siempre, es más, cuanto más, eh, cuanto más tormentosa sea la cosa, cuanto más eh, incertidumbre se plantea en el futuro, más tenemos que plantear objetivos, más tenemos que planificar, más tenemos que elaborar estrategias, prevenir, hacer de que la incertidumbre sea, minimizar la incertidumbre, ese es nuestro objetivo, es decir, ¿qué forma de minimizar incertidumbre? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. El hecho de fijar precios, el hecho de fijar precios a través de una oferta de mi proveedor, yo de materia prima, o sea, primero tengo que determinar cuáles serían las variables que son significativas y que me pueden tumbar, digamos, mi proyección. Puedo definirlo como por ejemplo, el valor del dólar. El valor del dólar puede ser la cotización de mi materia prima, el valor de mi materia prima. Entonces tengo que buscar alguna estrategia que me permita a mí decir, bueno, a ver, esa incertidumbre, el valor del dólar, tiene que ser, no me tiene que sorprender. Hoy, por ejemplo, hay seguros sobre fluctuación de tipo de cambio. Yo contrato un seguro sobre fluctuación de tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? La empresa, la aseguradora, me va a pagar a mí en la medida que el tipo de cambio se supere determinado volumen. Entonces yo estoy cubierto frente a esa incertidumbre de decir, bueno, si el valor del dólar se dispara por encima de lo que yo calculé, de lo que yo previne, entonces la aseguradora me va a pagar la diferencia. Lo mismo con la fijación de precios del grano futuro. Si mi materia prima es el cereal, si yo tengo un molino, por ejemplo, harinero, yo puedo contratar un seguro de precio. Entonces decir, bueno, a ver, si el precio del trigo supera determinado valor, la aseguradora me cubre por la diferencia que yo no pude calcular, que yo no tuve prevista. Entonces yo de esa forma voy elaborando estrategias en la medida que yo voy para reducir la incertidumbre a los valores aceptables. Obviamente que, a ver, no va a haber ninguna compañía de seguro que ustedes me dirán, bueno, mira qué es lo que pasó con el coronavirus. No, en el mundo nadie preveía esta situación, pero les puedo asegurar que ya hay mucha gente pensando de qué forma puede llegar esto va a servir de experiencia y mucha gente está pensando de qué forma cubrir la existencia de alguna pandemia o de alguna posibilidad
sobre todo en los países emergentes, ¿no es cierto?, con una fragilidad inclusive política muy grande. Hay, por ejemplo, empresas en Estados Unidos que tienen seguros para asuntos políticos de países emergentes, o sea, hay golpe, lo cubre, hay un golpe de Estado que cambia todas las reglas de juego, en algún país emergente. En los Estados Unidos hay empresas, compañías de seguros que cubren esas contingencias. Con lo cual, fíjense, ante una incertidumbre que puede tener un empresario norteamericano en realizar una inversión en nuestro país o en el país que sea, tiene la posibilidad de reducir la incertidumbre, ¿sí? Bueno, pueden ser flexibles, rígidos, les digo, más precisamente, acá van a ver mucho de esto en costo, al final de costo, porque obviamente que se llama costos y presupuestos, y eso lo van a ver detalladamente a medida que vayan avanzando en costos, porque ahí lo van a ir bien, lo van a ver bien, con lo cual esto vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, para ir más rápido, ¿sí? Un tema importante, el tablero de mando, ¿sí? ¿Qué es lo que es el tablero de mando? Bueno, el tablero de mando es lo que tiene el empresario al frente, digamos, haciendo un paralelo entre lo que tendría que ser el tablero de un automóvil, donde uno tiene la presión de aceite, la temperatura del motor, tiene en muchos casos hay autos con computadora que te marcan la presión de las ruedas, si hay alguna puerta abierta, si alguno no tiene puesto el cinturón de seguridad, si están prendidos, etcétera. Todo la velocidad que uno va, las vueltas del motor, es decir, toda la información que el conductor de un vehículo necesita saber de su vehículo está ahí enfrente de él en ese tablero. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Yo tomo variables que son significativas y que entiendo yo que son significativas en función a que yo quiero controlar, yo empresario digo, que yo quiero controlar, entonces armo un tablero de mando, ¿sí? En donde se me empiezan a prender luces amarillas o se me empiezan a prender luces rojas en función al desvío que yo puedo llegar a tener. Es decir, yo armo ese tablero con indicadores, al igual que el auto, y esos indicadores son los que a mí me alertan, ¿no es cierto?, de qué es lo que va a pasar si yo no presto atención a esas alertas. Si yo veo que la presión de aceite se prende una luz roja y se me prenden un montón de luces rojas en el tablero del vehículo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a parar y voy a verificar qué es lo que le pasa. En el caso de la empresa, exactamente lo mismo. O sea, esos indicadores a mí me van a marcar advertencias, me van a decir, ojo, acá la producción tiene un problema porque tiene un scrap más allá de lo que uno establece. A ver, las decisiones van a ir en la medida del grado de importancia que aparezca en esa advertencia. Es decir, si vemos que el scrap subió muy poquito, es muy probable que no es que no la vaya a tener en cuenta, sino que va a depender el nivel de hasta dónde la empresa se va a hacer cargo de ese inconveniente, o sea, en qué estamento de la empresa, eso no me salía en esa palabra, en qué estamento de la empresa se va a hacer cargo de ese desvío. Si ese desvío sube de nivel, o sea, va mucho más allá de lo que nosotros habíamos planteado, obviamente que va a ir escalando en estamento y en grado de importancia de resolución como para darle una continuidad a la producción, ¿sí?
Bueno, acá que debe suministrar tabla de mando, eso ya lo vimos, es más, o sea, los invito a seguir leyendo. ¿M? Tablero de mando, un poco más, es básicamente lo que les acabo de decir, está bueno que lo lean, obviamente, pero es un poco más extenso de lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Un tema también que vemos muy así superficialmente, porque ustedes tienen una materia específica de esto, pero les doy así una pequeña introducción de esto, es la estructura de los modelos principales de organización, ¿no? La estructura funcional, decía, de qué manera nuestra empresa se estructura en su organigrama, ¿no es cierto? Y en función a eso hay algunas, digamos, características propias de lo que son las estructuras. Por ejemplo, mencionamos estructura funcional, estructura, o sea, por funciones, estructura de relaciones lineales, eh, inconvenientes, ¿no? Ventajas e inconvenientes, no nos vamos a detener. Este es el modelo lineal, o sea, el modelo lineal es muy a lo que son las autoridades a nivel de ejército, o sea, eh, escalonada, o sea, muy de un sistema piramidal, bien marcado, donde las jerarquías se siguen los... los estamentos jerárquicos, vos para hablar con el jefe tenés que primero, o para hablar con el gerente tenés que hablar primero con el supervisor tenés que hablar con el jefe de planta y recién ahí llega al gerente de producción, a eso se refiere este modelo lineal. Eh, el modelo funcional, por el contrario, o sea, se divide en cuanto al conocimiento que tiene cada jefe y o sea que da la prioridad a una especialización en la estructura organizacional de la empresa, es decir, el organigrama tiene la característica de dividirse en función al conocimiento que tiene cada área y de cada área depende, digamos, como una mayor especialización, o sea, una gran base, ustedes ven acá, una gran base que depende no ya de un solo, de una sola persona o de un solo cargo, sino que de varios cargos. Es decir, de que aparecen estos rectángulos son las especializaciones, recursos humanos, producción, ventas, cobranzas, es decir, ¿de quién depende el empleado? De estas 4 personas. De acá también radican las ventajas y desventajas. Ustedes se podrán imaginar que en el caso de este modelo funcional, muchas veces la autoridad se diluye, no así en el caso del modelo lineal, donde está bien planteada la autoridad, es decir, yo sé quién es mi jefe. Acá es muy probable que un obrero pueda no llegar a saber quién es el jefe. Eh, Esa es una desventaja. Ventaja en cuanto a la relación funcional es que tenemos la posibilidad de tener el conocimiento al toque. O sea, vamos y hablamos con la persona idónea sin en forma inmediata. No así en el caso de la organización lineal. ¿Sí? Normalmente como en lo lineal, en la organización lineal, cómo acomodamos o cómo se acomoda eso a través de un staff, o sea, un equipo que está fuera de la organización y que asesora a cada uno de de la organización lineal, ¿sí? De algunos temas específicos, o sea, tengo un staff de abogados, un staff de contadores, un staff de ingenieros que asesora a las autoridades ejecutivas a la línea jerárquica, asesora de esos temas puntuales. O sea, eso se llama
organización lineal con staff. ¿Mm? No es la organización lineal pura. ¿Mm? Bueno, con esto creo que terminamos ya en la próxima clase que será el lunes que viene. Esto de la mixta, decía, acá aparece el staff, la organización lineal mixta, o sea, lineal con un staff, es lo que le hablaba recién. Bueno, y con esto terminamos esta parte 2, así muy a vuelo de pájaro. Les recomiendo que hagan una atenta lectura de esto, como para, sumado a lo que hemos charlado hoy, tengamos bien clara la idea. La próxima clase vamos a ver estructura de financiamiento. Acá vamos a cerrar un poco esto, ahí en la UB, ¿sí? En la UB aparecen dos materiales respecto de la gestión financiera, ¿sí? Uno más nuevo que otro, yo, digamos, les recomiendo la lectura de ambos, está bueno que lo lean a ambos. Nosotros en la clase en la reunión que viene vamos a ver bien cuáles son las funciones, por eso eso les va a aclarar mucho más, sumado a esas dos posibilidades. Bueno, empiezo a leer un poco lo que dicen los chats. Dice, profe, en una evaluación, esperen, de a poco hagan, no hagan mucho. Profe, en una evaluación de los temas de la página 11, después del tablero de mando, hasta la página 14, ¿entra? Sí, sí, por supuesto, todo entra, todo entra. Les vuelvo a repetir, es solo, nosotros acá hacemos un repaso, abuelo de pájaro, como para que, digamos, toco temas que pueden ser los más importantes, ¿no es cierto? Ustedes también de eso tienen que ver, y se decía, bueno, este tipo tocó esos temas más importantes y seguramente que alguna preguntita de eso puede ir. Profe, para el curso de los viernes, la clase también la tendríamos el lunes. La idea es no, o sea, la idea es acostumbrarnos que cada uno tenga su propia clase. Porque ahora, cuando es teórico, no es tanto el problema, pero sí vamos a empezar a ver algunas cosas prácticas y ahí depende cómo lo vayamos viendo, cómo las preguntas que le hagan ustedes. Ya veo cómo lo organizamos. Capaz que nos metamos todos juntos el lunes o el viernes y hagamos todos juntos. No es mala la idea esa, ¿no? Así quedan liberados ustedes y no tomamos tanto tiempo en la medida que sigamos con esta metodología, ¿no? Porque en la clase, en realidad, preguntas y demás, hay gente, hay alumnos que intervienen mucho más que otros, eso ustedes lo saben, entonces eso también hace de que la clase se estire más, uno le lleva mucho más tiempo. A lo mejor algunos son más fáciles de entender, algunos ejercicios, otros no tanto, y bueno, entonces eso también hace de que vayamos viendo. Pero no es mala idea juntar a los cursos, sobre todo de la tarde, los cursos míos. El curso de la mañana, obviamente que la contadora Conti tiene su impronta y bueno, ella lo va a dar a la mañana aparte que yo a la mañana no puedo dar porque por razones laborales, pero bueno, así lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Se podrá considerar tener el examen vía UE? Y sí, eso estamos viendo, evaluando a ver cómo lo vemos, También va a depender lo que resuelva la facultad, ¿no? Eso dependerá el tiempo que demande la recuperación de la actividad normal, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir estudiando, sí. La verdad que nunca tomé un examen por UE, pero bueno, siempre hay una primera vez, así que lo vamos a ir evaluando, lo estamos evaluando, ¿no? Tengo alguna duda respecto a sociedad anónima. El presidente, a ver, perdón.
Eh, bueno, tengo algunas dudas con respecto a sociedad anónima. El presidente del directorio, ¿es elegido por el mismo directorio o asignado por la asamblea de accionistas? No. El directorio es elegido por la asamblea de accionistas y el presidente es elegido por el directorio. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, ¿quién elige el presidente? El directorio. ¿Y quién elige el directorio? La asamblea de accionistas. ¿Sí? Así es el mecanismo. Y si pueden existir este tipo de sociedades con un solo accionista o ahí ya sería una empresa individual. Existe la posibilidad, la ley existe, ha marcado en esta modificación de agosto del 2015, ha marcado la posibilidad de que exista una sociedad anónima de una sola persona. Es posible. ¿Cuál es la diferencia entre el vertical y el horizontal con el ejemplo del envoltorio de chupetín que de dulce de leche y de tambo para producir? Bueno, la integración vertical. La integración vertical es cuando yo voy armando el producto. Un producto implica todo el producto, implica el envoltorio, es el packing, implica el producto en sí, ¿sí? Entonces, en un chupetín yo tengo, en el ejemplo ese, tengo el dulce propiamente dicho, en este caso, vamos a suponer, yo fabrico dulce de leche, chupetines de dulce de leche, ¿sí? Ese chupetín va envueltito, bueno, y ese chupetín también tiene un palito para yo tomarlo, bueno. Entonces, el producto completo es el chupetín envuelto con el palito, no es el chupetín, no es el dulce de leche solo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que para hacer una integración vertical, yo tengo que fabricar el papel, fabricar el chupetín y fabricar el palito de plástico. Esa es una integración vertical, es decir, donde yo fabrico todo el producto, ¿sí? Ahora bien, una integración horizontal es decir, bueno, yo ese chupetín lo tengo que vender, ¿sí? Y tengo que, o necesito materia prima para ese chupetín, para fabricar ese chupetín. ¿Qué es lo que hago? Necesito leche. Bueno, la leche que me la da la vaca, obviamente, ¿sí? Los tambos. Entonces, armo una empresa de tambos que me produce la leche para yo producir ese chupetín, ¿sí? Entonces, esa es una integración horizontal, ¿sí? Es decir, vamos a suponer Arcor. Arcor, ustedes lo conocen por fabricar dulces, es decir, golosinas, no se conoce por el hecho de producir leche, ¿se entiende? Se conoce por el hecho de producir golosina. Y su producto principal es la golosina, no es la leche. Entonces, esa es la integración horizontal. ¿Mm? Espero que le haya quedado claro. Seguimos. Si por cualquier inconveniente no puedo asistir a... Ya quedó trunco. No sé qué me quiso preguntar. Profe, si el empresario ante un caso de esta magnitud, de este coronavirus, produce un producto que se vuelve muy demandado, ¿debe subir el precio por la demanda o debe mantenerlo por la responsabilidad social? Es muy buena pregunta. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Me parece que hay una responsabilidad social porque es un tema sumamente de sumo impacto humanitario de la empresa. Aparte, acá hay que pensar, por eso, hay que pensar en el futuro. La plata que vos ganás ahora puede ser pobreza para el futuro. Es decir, no, el hecho de que contribuyas a la humanidad, que contribuyas al bienestar social, ¿no les parece a ustedes que sería un gran impacto a nivel publicitario? Y que eso podría, pasado esto, poner a nuestra empresa
como un ejemplo de humanidad, y eso no provocaría el hecho de tener mayores ventas en un futuro. Hoy las personas se fijan mucho en eso. Entonces, ojo el tema. O sea, yo ahora puedo no ganar, o sea, a ver, ganar, pero no en exageración. O sea, no necesariamente, si a mí tengo un costo de un frasquito de alcohol en gel, que el costo me sale 100 y lo vendo a 130, 140 pesos, estoy ganando plata, ¿está? Obviamente que ganaría mucho más si lo vendo a 200, pero si yo vendo a 140 y hago una publicidad diciendo de que se vende a 140 porque estoy apoyando la humanidad y el beneficio social y de la comunidad, ¿no les parece que eso sería un impacto sumamente importante en un futuro en la imagen de la empresa? A eso es lo que uno se refiere, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa, Patagonia, que fabrica los suéteres, las camperas. Bueno, esa empresa solamente publicó de que sus productos eran todos de material ecológico. Y solamente por eso la empresa vende a patada, vende lo que quiere, porque la gente le gusta lo ecológico, ¿se entiende? Entonces, con un precio acotado, que ganamos plata, podemos tener un futuro mucho más asegurado de la empresa. O sea, la plata ahora puede ser pobreza para mañana, porque si no nos olvidemos que existe la competencia, y si la competencia se aviva de eso, se da cuenta de esa posibilidad, y obviamente que en un futuro a nosotros nos va a sacar del mercado. No tengan la menor duda de eso. Sigo sin entender la diferencia entre la integración horizontal y vertical. Bueno, ya lo dije recién, o sea, a ver, para que ustedes se den una idea. Arcor, ¿produce leche? No. Produce caramelos. Caramelos de dulce de leche. No produce leche. Ahí forma parte de la integración horizontal, ¿sí? Ahora, el caramelito de dulce de leche tiene el papel, el envoltorio, el palito de plástico. Bueno, la constitución de ese producto, o sea, esa es una integración vertical, porque yo produzco, digamos, la integración vertical que forma parte del producto, pero forma parte, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Digamos, el hecho de constituir el producto, o sea, armar el producto en su totalidad dentro de la empresa, implica el hecho de poner el marco dentro de lo que es la integralidad, es decir, dentro de lo que es la verticalidad. Yo armo el chupetín completo en mi fábrica, ¿sí? Lo armo ahí, no necesito de otra cosa. Si yo, a ver, busco un ejemplo más claro respecto de lo horizontal. Esa distribución la distribución de su chupetín. La distribución del chupetín se lo doy a otro, o armo una empresa de transporte, compro camiones, contrato choferes en esa empresa de transporte, ¿sí? Y hago una integración horizontal. O sea, aprovecho esa otra empresa, también mía, que forma parte del grupo, y hago transporte. Mi actividad principal, a ver, lo que no tenemos que perder de vista y confundir, ¿no?